Renací. El día antes de que se suponía que fuera con mi prometido. James Carter en su ejército. Abrí los ojos y me di cuenta de que había regresado. En mi vida anterior, había estado llena de alegría. Llevando todas mis pertenencias para unirme a él en el ejército. Pero en su lugar, me encontré con James en la cama con mi supuesta mejor amiga. Emily Lane. El vientre de Emily ya estaba hinchado. Y llevaba puesto el vestido floral que le había comprado. Con lágrimas corriendo por su rostro. Me suplicó que los dejara estar juntos. Y James Carter, el hombre al que había amado durante 10 años. El hombre por quien había ido al campo y soportado infinitas dificultades. Simplemente me entregó un sobre con una mirada helada. Dentro había una carta de acusación escrita por mis padres. Juntos, me habían traicionado y me enviaron a una granja. Drenándome hasta la última gota de sangre. No fue hasta que ese hombre silencioso y humilde murió salvándome que finalmente desperté. Ahora, mirando el brazalete de jade hereditario en mi muñeca. No me voy a casar con él. La interrumpí, el odio de mi vida pasada ardiendo en mi pecho. James Carter no me merecía. Justo ayer había estado sumergida en la alegría de convertirme en esposa de militar. Pero de la noche a la mañana, el cielo se había convertido en infierno. Y luego había caído del cielo otra vez. En mi vida anterior, fue en este mismo día que me había entrenado con los 200 yuani. Boletos de ración que mis padres habían reunido con esfuerzo. Cargando todas mis esperanzas. Lo que recibí a cambio fue una traición devastadora. Emily Lane, la chica para quien había ahorrado centavos. Para hacerle ropa nueva, a quien le había cedido mi cuota de regreso. Había estado involucrada desde hacía tiempo con mi prometido. James Carter. Nunca olvidaría la escena sucia cuando empujé esa puerta y la abrí. Emily apoyada contra el pecho de James. Su vientre ya pronunciado. Bunny, vive bien. En esta nueva vida, no solo viviré bien. También viviré la vida brillante que Andrew Lewis nunca tuvo la oportunidad de vivir. Mamá, no te preocupes, no solo estoy diciendo que tomé su mano áspera. Llevando el odio de mi vida pasada en lo más profundo. Y le di una sonrisa tranquilizadora. Simplemente he entendido las cosas. Mi cuerpo hormigueaba de determinación. La fruta forzada nunca sabe dulce. El corazón de James Carter nunca me perteneció. ¿Por qué debería perseguirlo? Mis palabras eran mitad verdades. Mitad desafíos. Dado el temperamento de mamá. Si expusiera abiertamente a James como un romance con Emily Lane. Se dirigiría a los Carter con el rodillo en la mano. La familia Zhao y la nuestra son vecinas en el mismo patio. Nos vemos todos los días. Es demasiado pronto para que abramos las cosas. Pretendo que caigan más duramente precisamente cuando esté en mi momento más radiante. Es bueno que haya visto las cosas claramente ahora. Los ojos de mamá se enrojecieron, y me atrajo hacia ella. Mi pobre hija, es mi culpa. Nunca debería haber aceptado tu compromiso con la familia Carter. Acaricié suavemente la espalda de mamá. Pero mi mirada se sintió helada. En esta vida nunca más permitiría que alguien lastimara a mi familia. El brazalete de plata en mi muñeca se sentía cálido. Aunque parecía ordinario. Es una reliquia familiar de familia Sue. En mi última vida, nunca supe que guardaba un secreto. Habiendo renacido, descubrí que dentro del brazalete había un vasto espacio de almacenamiento lleno. De provisiones apiladas. Todo, desde alimentos básicos como arroz, harina, aceite, hasta seda y brocado. Desde medicinas raras hasta lingotes de oro y antigüedades. Incluso productos de alta tecnología futurista de décadas por delante. Con esto, ¿de qué hay que preocuparse? James Carter, Emily Lane. Solo esperen. En esta vida, les haré probar lo que es caer de las nubes al infierno. En ese momento se escuchó un golpe nítido en la puerta. Seguido de la voz coqueta de Emily. ¿Estás en casa? Vine a probarte ese vestido nuevo que te hicieron. Viniste tan pronto, no puedes esperar. Una sonrisa fría se curvó en mis labios. En mi vida anterior,
usó la excusa de entregar un vestido para husmear en mis preparativos. Para seguir al ejército. En el camino me dijo casualmente que había tenido náuseas y no podía comer últimamente. Era tan tonta entonces que me preocupé por ella. Le hice agua hervida con azúcar moreno. Sin darme cuenta de que quería contarme sobre su embarazo. Bunny, es Emily. Déjala entrar, gritó mamá. Moviéndose indefensamente para abrir la puerta. Mamá, espera, la detuve. Caminé hacia la puerta. Pero no la abrí. A través de la madera, hablé en un tono tranquilo. Moderado. Emily, qué mala suerte. Me siento un poco mal hoy. Así que nada de vestido nuevo. Hoy de repente he decidido que no iré con el ejército después de todo. Ese boleto de tren al norte. Puedes tenerlo si quieres. La voz afuera se detuvo abruptamente. Casi puedo imaginar el shock y el éxtasis en el rostro de Emily ahora. Debe estar pensando que yo, esta tonta, realmente renunciaría a semejante oportunidad dorada. Después de un momento comenzó con incredulidad. Pero también deleite. Bunny, ¿hablas en serio? ¿Realmente no vas a casarte con James Carter? Por supuesto que hablo en serio. Respondí con una risa ligera. El tono con un toque de diversión. No soy digna de él. Ustedes dos son más apropiados. Ese boleto está en mi escritorio. Averigua cómo entrar y tomarlo tú misma. Estoy cansada, me voy a dormir ahora. Con eso me di la vuelta y caminé de regreso a mi habitación. Sin importarme la conmoción en la puerta y la cerré con llave detrás de mí. Sabía que Emily idearía todos los medios para apoderarse de ese boleto. Y ese boleto mi primer gran regalo para ella. El distrito militar en el norte no es tan fácil de alcanzar. Sin la autorización adecuada. Solo un boleto de tren para una mujer joven soltera la haría arrestar como vagabunda. Emily, disfruta la sorpresa que preparé para ti. Esto es solo el comienzo. Me recosté en la cama, forzando los oídos para captar sonidos afuera. Efectivamente, poco después escuché voces. Emily conversando con mamá. Probablemente usando la excusa de ayudarme a empacar para engañar a mamá, y que abra la puerta. Luego los suaves pasos escabulléndose hacia mi habitación. En mi escritorio, yacía no solo el boleto de tren, sino también un sobre que había preparado especialmente. ¿Qué había hecho para imitar la letra de James Carter? Estaba inscrito para mi querida Emily Lane. En mi vida pasada, James había cortado todos los lazos conmigo enviando una carta. En esta vida, también usaría una carta para inaugurar su caída. Emily tomó el boleto y el sobre como tesoros preciosos. Sus pasos se aligeraron. Después de despedirse apresuradamente de mamá. Se fue. Tan pronto como salió, me desperté de mi cama. Mamá, ¿dónde está Emily Lane? Me froté los ojos y pregunté. ¿A dónde fue? Se fue, dijo mamá, trayendo un tazón de flan de huevo tibio al vapor. Dijo que estabas dormida y no quería molestarte. Cómetelo mientras esté caliente. Me instó. Eres el tipo de niña que decide una cosa y no cede. ¿No te preocupa que James Carter malinterprete esto? No lo hará. Dije bajando mis párpados para ocultar la luz fría en mis ojos. Ahora mismo probablemente esté extasiado con Emily Lane. Planeando su futuro brillante juntos. El flan lentamente. Mi mente ya trazando los próximos movimientos. James y Emily deben ser arruinados y deshonrados. Pero no podía apurarme. Tenía que dejar que cayeran más fuerte cuando estuvieran en su momento más orgulloso. Primero, tenía que resolver nuestro problema inmediato. Nuestros antecedentes familiares no eran buenos. Padre había sido una vez un pequeño capitalista. Aunque entregó la mayor parte de la propiedad familiar en respuesta al llamado. La gente aún nos menospreciaba. El padre de James era el subdirector de logística en el distrito militar. Nuestros padres arreglaron el compromiso esperando que yo tuviera un futuro seguro y no fuera intimidada. Ahora que el compromiso estaba roto, los Carter no lo dejarían pasar fácilmente.
Tenía que encontrar un nuevo protector más fuerte para nuestra familia. Alguien más poderoso que los Carter. El rostro silencioso y decidido de Andrew Lewis pasó por mi mente. En mi vida pasada, él murió tratando de salvarme. En esta vida, yo lo salvaría. Y me casaría con él. Andrew era el comandante de regimiento más joven en el Distrito Militar del Norte. Con méritos de batalla gloriosos y un futuro ilimitado. Desafortunadamente era frío y taciturno. Tenía casi 30 años y aún estaba soltero. Más importante aún, yo sabía un secreto. Él había estado buscando a una hermana perdida hace mucho tiempo. Y la seña para reconocerla era un colgante de jade idéntico al que él llevaba. Por casualidad, después de que renací, encontré un colgante de jade que hacía juego escondido en una esquina del espacio de almacenamiento del brazalete. Esto era el destino. El problema era que Andrew estaba lejos en el norte. Tenía que encontrar una manera de aparecer ante él. Mientras estaba pensando, la tía Wong del complejo irrumpió. Sin aliento por el chisme. ¡Ay, Dios mío, cuñada de la familia Sue! ¿Escuchaste? ¿Tuban ya está comprometido con los? Parece que los Carter no podían esperar a cortar los lazos. ¿Quién te dijo eso, tía Wong? Fingí sorpresa mientras me ponía de pie. ¿Quién más? La señora Zhao, por supuesto. Resopló la tía Wong. Estaba gritando en el patio que desprecias a su James por ser inútil. Que encontraste a alguien mejor. Y tomaste la iniciativa de cancelar el compromiso. Y hasta dijo que vendiste el boleto de tren para seguir a las tropas. Un truco sucio. Acusé primero para hacer que el otro se viera culpable. Esto fue un intento de echarme la culpa sucia del compromiso roto. Está diciendo tonterías. Estaba tan enojada que todo mi cuerpo temblaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. Obviamente James fue quien había cambiado. Él me traicionó. Él y mi mejor amiga Emily Lane. Comencé a decir, luego abruptamente me tapé la boca con la mano. Luciendo alarmada como si casi hubiera dejado escapar algo y dejé caer las lágrimas en él. Momento exacto. Esa mirada agonizante a medias pronunciada atrae la curiosidad y simpatía de los espectadores mejor que cualquier otra cosa. Ay, Emily, esa pequeña bruja, los ojos de la tía Wong se agrandaron como platillos. Él y James. Dios mío, esta es una noticia enorme. Tía Wong, no difundas rumores. Me apresuré a protestar. Mi voz temblando con sollozos. Emily es mi mejor amiga. Ella no me haría esto. Le di ese boleto de tren porque pensé que quería ir al frente norte. Para ver las cosas. No lo vendí. ¿Cómo pudo Carter calumniarme así? Cuanto más defendía a Emily, más sospechaba la tía Wong que algo andaba mal. Ese es el arte del habla. A veces la negación convence más a la gente que la admisión. Representé toda la escena para la tía Wong a propósito. Para que la red de chismes del complejo transmitiera la versión de los eventos que quería que creyeran. La tía Wong me palmeó el hombro y se marchó apresuradamente. Ansiosa por difundir la historia. En menos de medio día, todo el complejo sabría que había sido plantada públicamente. Y que fue por mi mejor amiga y mi prometido trabajando juntos. Ya había tomado la superioridad moral en la opinión pública. Ahora esperaría las noticias del próximo movimiento de Emily. Calculé el tiempo. Para ahora, ella ya debería estar en ese tren con rumbo al norte. Y James Carter probablemente aún estaba en la unidad. Soñando dulcemente con Emily Lane sobre su futuro juntos. Tomé un pequeño dispositivo de mi escritorio. Una grabadora de voz de décadas en el futuro. Pequeña y delicada con sonido cristalino. Aclarándome la garganta e imitando el tono de Emily. Hablando en ella con una voz que era tanto agraviada como jactanciosa. James, conseguí el boleto de tren de Wong. Pronto estaré en la base contigo. Ella dijo que no es digna de ti y se hizo a un lado por nosotros. No te preocupes, el bebé en mi vientre nacerá sano y salvo. Después de eso, los tres nunca estaremos separados.
Entonces bajé mi voz e imité el tono frío de James. Despiadado. Bien, ella conoce su lugar. Cuando vengas vivirás en la vivienda familiar que él solicitó. Lo que sea de lo suyo que te guste. Úsalo. No seas educada. Este diálogo fabricado sería la gota que colmaría el vaso para destruirlos. Guardé cuidadosamente la grabadora. Las comisuras de mi boca curvándose en una sonrisa fría. James Carter, Emily Lane. Solo esperen. Esperen hasta que sus buenas noticias se extiendan por todo el distrito militar y se conviertan en ratas. Que todos quieren golpear. Cuando llegue ese momento, iré al norte yo mismo a entregarles un regalo de felicitación. Y para conocer a mi verdadero amor. El anzuelo está lanzado. Ahora espero a que el pez muerda. Durante los siguientes 2 días. Nuestra entrada se llenó de bullicio. Tal como esperaba, los Carter vinieron a romper el compromiso primero. La madre de James, la mujer gorda que me había dominado en mi vida anterior. Ahora estaba parada en nuestra puerta. Con las manos en las caderas, escupiendo saliva. Señora Sue, estoy tratando de ser desagradable. Pero su Bunny es demasiado escandalosa. ¿Qué le ha hecho nuestro James? Ella simplemente dice que no se casará con él y luego se da la vuelta y vende el boleto del tren. No es eso, solo pienso que James Carter y yo no somos una buena pareja. ¿Que no es una buena pareja? Creo que es porque él tiene a alguien más en su corazón. La interrumpí, dejando que mi mirada recorriera a los vecinos. Añadiendo la cantidad justa de agravio y un quiebre en mi voz. Señora Carter, usted es una anciana. Hay cosas que no quería decir. Pero ya que está haciendo tal escena hoy. Solo puedo dejarlo claro. Hice una pausa, dando a todos tiempo para digerir. Luego solté la bomba. James Carter y Emily Lane. ¿Realmente no saben sobre ellos? El patio estalló. El rostro de la señora Carter se volvió más oscuro que hígado de cerdo. Claramente nunca había imaginado que me atrevería a exponer esto en público. Tú estás calumniando. Escupiendo inmundicia, gritó. Señalándome con furia. Emily y nuestro James son puros como la nieve. No arrojes agua sucia aquí. Si estoy mintiendo o no. Lo sabes mejor en tu corazón. Dije con una risa fría. De mi bolsillo saqué algo y lo levanté. Este es el pañuelo que Emily Lane me dio hace unos días. Y mira, está bordado con el nombre de James. Señora Carter, ¿ha visto alguna vez a una joven pura dar un objeto tan íntimo a un hombre? Ese pañuelo había sido destinado como el símbolo de amor de Emily para James. Yo lo había arrebatado primero. Los vecinos estiran sus cuellos. Cuando vieron el nombre cosido en la tela. La forma en que miraron a la señora Carter cambió completamente. Bueno, ¿quién habría pensado que esa chica Emily siempre parecía tan callada y correcta? Es todo un lío. Los murmullos de la multitud atravesaron el corazón de la señora Carter como agujas. Su rostro se puso pálido. Luego se sonrojó y casi no pudo mantenerse en pie. Esto es un malentendido. Debe ser un malentendido. Está tartamudeando. Aún haciendo una lucha desesperada. Si es un malentendido o no. Todos lo sabremos cuando Emily Lane regrese del norte. No es así. Dije con ligereza. Luego agregué, se me olvidó. A estas alturas ya debería estar en el distrito militar del norte. Reuniéndose con tu buen hijo. Después de todo, yo fui quien se hizo a un lado y los bendijo. No es cierto. Deliberadamente enfaticé hacerse a un lado y bendijo. Cada sílaba goteando ironía. La señora Carter quedó completamente atónita. No podía entender cómo yo. La chica que siempre había mantenido bajo su control. De repente me había vuelto tan mordaz y tenía tanta evidencia de la que ella no sabía. Mirando su expresión perdida del día. No sentí ningún placer en absoluto. Solo odio frío. Esto no era suficiente. Ni remotamente suficiente. Quería que todo su fraude colapsara completamente.
En ese momento un jeep militar verde ejecutó un giro perfecto y se detuvo en la puerta de nuestro complejo. La puerta se abrió y un joven oficial en uniforme impecable con 2 barras y una estrella en sus hombros se bajó. Su paso firme, su postura era como un pino. Sus facciones todas severas. Sus ojos tan afilados como los de un halcón. El aura poderosa que llevaba silenció instantáneamente la charla ruidosa. Todos quedaron impresionados por la presencia de este hombre que había aparecido de la nada. Yo también me quedé congelada, porque el recién llegado era Andrew Lewis. ¿Cómo podía estar aquí? ¿No se suponía que estaba en el norte? Andrew no reconoció a nadie más. Caminó directamente hacia mí. Su mirada profunda se posó en mi rostro, conteniendo una emoción que no pude descifrar. ¿Eres tú Bunny Sue? Solo entonces Andrew dirigió sus ojos afilados hacia la señora Carter. Su tono calmado, pero cargado de autoridad incuestionable. Camarada Bunny, Sue y yo fuimos presentados por la organización. Hemos pasado por una verificación estricta. Si tu familia Carter se atreve a acosarla de nuevo, no será solo un compromiso roto lo que enfrentarán. Hizo una pausa, su mirada volviéndose repentinamente helada. Personalmente solicitaré que la Comisión de Disciplina Militar investigue a ciertas personas por abuso de poder para coaccionar a una camarada femenina. La señora Carter se desplomó al suelo del susto. Su rostro ceniciento. Miré fijamente al hombre frente a mí, que había descendido como un dios para defenderme. Olas estrellándose dentro de mi corazón. ¿Qué estaba pasando? ¿Desde cuándo él y yo habíamos sido presentados por la organización? ¿Mi renacimiento había causado un efecto mariposa? Cualquiera que fuera, ¿cómo podría ser yo la persona que ha estado buscando? Mi nombre es Andrew Lewis. Hace 16 años me llamaban Andy. Dijo lentamente cada palabra deliberada. Ese año hubo una inundación. Mis padres murieron salvando a otros. Un tío me sacó del agua. Me dio un colgante de jade y me dijo que encontrara a su hija. Dijo que ella tenía el otro. Dijo que cuando creciera debería casarme con ella y cuidarla por el resto de mi vida. Ese tío era mi padre. Dije conmocionada. Andrew asintió. Después me uní al ejército. Seguí buscándolo. Solo recientemente descubrí que su nombre era John Sue trabajando en la capital. Esta vez regresé para cumplir mi promesa. Quedé atónita, así que había tal vínculo entre nosotros. Padre nunca lo había mencionado. Tal vez para él había sido solo una petición casual que no debía tomarse literalmente. Pero Andrew lo había recordado durante 16 años. Me había estado buscando durante 16 años. Así que cuando regresé, ya me estabas buscando. ¿Incluso sabías sobre la familia Carter? Pregunté organizando mis pensamientos. Andrew asintió. No podía permitir que fueras agraviada. Una frase tan simple y sin embargo me conmovió más que cualquier palabra dulce podría haberlo hecho. Mis ojos ardían. Todas las ofensas y el dolor de mi vida anterior parecían derramarse en ese instante. Así que no estaba sola. Todo el tiempo había habido alguien. En algún lugar de este mundo. Buscándome con firmeza. Pensando en mí. Andrew Lewis, levanté la cabeza para encontrar su mirada profunda y tierna y dije solemnemente. Estoy dispuesta a casarme contigo. No por una promesa. No para devolver una bondad. Sino porque te amo. Dije las palabras en voz alta en mi corazón. Una sonrisa real finalmente curvó los labios de Andrew. Extendió la mano, torpe y gentil. Y secó las lágrimas de las comisuras de mis ojos. No llores. De ahora en adelante no dejaré que nadie te intimide otra vez. El jeep arrancó de nuevo, esta vez dirigiéndose hacia la oficina del registro civil. Sabía que desde hoy mi vida abriría un capítulo completamente nuevo. Y el espectáculo protagonizado por James Carter y Emily Lane estaba a punto de comenzar. Saqué la grabadora de voz y presioné reproducir. La conversación de terapia entre Emily Lane y James Carter resonó dentro del estrecho jeep.
La expresión de Andrew Louis se volvió fría al instante. ¿Qué es esto?, preguntó. Un regalo de bodas para ellos. Respondí con una sonrisa, exponiendo mi plan por completo. Andrew escuchó en silencio por un rato. Luego dijo solo una oración. Demasiado fácil para ellos. Capté el destello de crueldad en sus ojos y supe inmediatamente. Pensábamos igual. Con enemigos ninguno de nosotros mostraría jamás piedad. No te preocupes. Me recliné en mi asiento, observando el paisaje difuminarse tras la ventana. El verdadero espectáculo aún está por venir. El proceso de obtener nuestra licencia de matrimonio fue más rápido de lo que jamás imaginé. Debido al estatus especial de Andrew, pasamos por un canal verde. Y en menos de media hora, nos entregaron 2 certificados rojos brillantes. Mirando la foto en blanco y negro de Andrew y yo lado a lado, sentí una bruma onírica surrealista. En la imagen él aún llevaba esa expresión fría y apuesta. Pero oculta en sus ojos había una ternura que probablemente ni siquiera había notado. Y yo sonreía brillantemente. La alegría radiaba de mis ojos. Ninguna cantidad de actuación podría haber fingido eso. Felicitaciones, camarada Andrew Louis y camarada Bunny Sioux. El oficial del registro civil nos saludó. Gracias. Andrew devolvió un saludo militar perfecto. Luego me entregó solemnemente uno de los certificados. Manténlo seguro. Lo guardé cuidadosamente en mi bolsillo interior como si aún llevara su calor. Cuando salimos de la oficina, Andrew miró su reloj. Tengo que reportarme antes de las 3 de la tarde. Tenemos 2 horas. ¿A dónde quieres ir? A casa, respondí sin dudarlo. No podía esperar a mostrarles el certificado a mis padres para tranquilizar sus corazones. Y quería ver la reacción de los Carter. Cuando aparecimos tomados de la mano en la puerta del complejo, el efecto fue explosivo. Todos los que nos vieron parecían haber visto un fantasma. Antoine incluso se cubrió la boca dramáticamente y le susurró a mi madre. Cuñada, ¿es cierto? ¿Tú, Bunny, con ese comandante de regimiento? Mi madre enderezó la espalda. El orgullo brillaba en su rostro como nunca antes. Tomó el certificado de mi mano y lo levantó como una medalla de honor para que todos lo vieran. Así es. Mi Bunny se casó oficialmente hoy. Ahora es la esposa revolucionaria de Andrew Louis, comandante del regimiento Tigre en el Distrito Militar del Norte. El patio estalló. Dios, el regimiento Tigre. Esa es la unidad heroica. Qué fortuna increíble para la familia Sue. ¿No dije que Bunny era una chica afortunada? Mira, encontró a alguien aún mejor. Hace sol. Mientras tanto, mi madre me llevó al dormitorio. Bunny, dime la verdad. ¿Qué está pasando realmente entre tú y este comandante? ¿Louis? Ella aún se veía inquieta. Repetí la historia que Andrew me había contado, omitiendo cuidadosamente la parte sobre mi renacimiento. Cuando terminé, mi madre me abrazó, llorando y riendo a la vez. Así que eso es todo. Así que eso es todo. Este es el arreglo del cielo. La buena acción de tu padre en aquel entonces finalmente ha sido recompensada. Después de tranquilizar a mis padres, revisé la hora. Era el momento adecuado. Me acerqué al teléfono y marqué la oficina de logística del Distrito Militar del Norte. Hola, me gustaría hablar con el camarada James Carter. Del otro lado, llegó la voz impaciente de James casi inmediatamente. ¿Quién es? Soy yo. James Carter. Dije su nombre con calma. Claramente fue tomado por sorpresa por un momento, luego su tono se volvió despectivo. ¿Por qué me estás llamando? Finalmente lo pensaste bien y quieres que... No te preocupes. Me haré cargo de todo en casa. Solo asegúrate de mantenerte a salvo en el ejército. Su respuesta fue firme. De repente me atrajo hacia sus brazos, abrazándome fuerte. Su abrazo era amplio y cálido, llevando el suave aroma de tabaco y luz solar.
Espérame. Me susurró al oído. Luego se dio vuelta y se alejó a grandes zancadas sin dudarlo. Me quedé en la puerta, observando su figura desaparecer en el sol poniente hasta que se fue. Pero sabía que nos veríamos de nuevo pronto. La próxima vez me quedaría a su lado como esposa militar. Luchando hombro a hombro con él. Por ahora, sin embargo, aún tenía una actuación que cerrar. Emily Lane, mi querida amiga. Tus días buenos habían terminado. Su dulce sueño duró solo un día. Con el boleto de tren que le había dado aferrado en la mano. Se apresuró alegremente hacia el norte. Imaginando que sería recibida por el cálido abrazo de James Carter y la gloria de ser una esposa militar. La realidad le dio una fuerte bofetada. En el momento en que se bajó del tren. Antes de que pudiera siquiera encontrar a James. Fue detenida por el equipo de inspección militar en la estación. Camarada, por favor, muestre sus documentos. Yo vengo a unirme a las tropas. Mi prometido es James Carter. Emily extendió el boleto de tren con orgullo. El inspector lo miró. Luego a ella, sus ojos penetrantes. Para unirse al ejército, necesita una orden oficial de traslado y carta de presentación de la unidad. Un boleto de tren solo no será suficiente. Tendrá que venir con nosotros. Emily se quedó helada, atónita. Fue llevada a una casa de huéspedes para interrogatorio. Sin importar cómo explicara. Que era la prometida de James Carter. Que el boleto le había sido dado por Bunny Sue. Nadie le creyó. En aquellos días, una mujer joven soltera que aparecía sola en un remoto distrito militar fronterizo. Ya era sospechosa. Y sus respuestas evasivas. Sin ninguna prueba real. Solo lo empeoró. Pronto el asunto llegó a James Carter. Cuando recibió la notificación y se apresuró a la casa de huéspedes. Quedó completamente estupefacto. Nunca imaginó que Emily sería tan imprudente como para venir sola. O tan tonta que ni siquiera conocía los procedimientos más básicos para alistarse en el ejército. James, gritó Emily en el momento que lo vio. Como si viera a su salvador. Se lanzó hacia él. Sollozando. Pero James la empujó. Su rostro lleno de disgusto e impaciencia. En este momento apenas podía protegerse a sí mismo. Esa misma mañana, había sido convocado al horror. La grabación falsificada ya se había difundido entre los altos mandos del distrito militar. La investigación aún estaba en curso. Pero la etiqueta de conducta inapropiada y relaciones inadecuadas con una camarada femenina ya estaba clavada en él. Sus perspectivas de ascenso este año estaban arruinadas. Y la causa raíz de todo era esta mujer inútil frente a él. ¿Qué estás haciendo aquí? James apretó los dientes. Su voz baja y furiosa. Solo quería sorprenderte. Vendrán con nosotros. Las piernas de Emily se doblaron y se desplomó al suelo. El rostro de James se puso ceniciento y supo que todo había terminado. Lo que les esperaba era un castigo severo. Tal vez incluso la expulsión del ejército y ser enviados de vuelta a su ciudad natal. Y todo fue gracias a mí. Sus ojos ardían con un odio abrasador. Escuché todo esto más tarde de Andrew. El día después de que regresó a su unidad. Me llamó para informar que estaba a salvo y casualmente relató la caída de James y Emily como si fuera una broma. Los han encerrado en confinamiento y están bajo investigación. El padre de James trató de mover hilos para salvarlo. Pero tu papá lo bloqueó. Solo entonces supe que el padre de Andrew era un líder de alto rango en el distrito militar. Demasiado fácil con ellos, dije. Fríamente la voz de Andrew llevaba una sonrisa tenue. Por eso agregué algo extra. ¿Qué extra? Le di esa carta que escribiste. La que dirigiste a mi querida Emily Lane a la comisión. Me congelé, luego reí en voz alta. Esa carta, en la escritura de James que había imitado. Se convertiría en el clavo final sellando su destino. Prueba férrea innegable. Bien hecho, comandante. Luis. Llámame Andrew, su voz llegó baja y gentil por la línea.
Andrew, susurré, mis mejillas sonrojándose. Bunny, ya presenté la solicitud. Dentro de medio mes tendrás autorización para unirte a las tropas. Está bien, te esperaré. Después de colgar, mi corazón se negó a calmarse. La exaltación de la venganza lograda, mezclada con la expectativa de una nueva vida, me llenó de añoranza por la frontera del norte. Ahí era donde mi amor esperaba. Donde comenzaría nuestro nuevo capítulo. Comencé a preparar mis cosas para unirme a la unidad. Con el vasto espacio oculto de los brazaletes. Apenas necesitaba preocuparme por la comida. Granos, aceite, verduras, frutas, incluso cerdo y carne de res estaban almacenados adentro. Eternamente frescos. Todo lo que necesitaba empacar era algo de ropa y necesidades diarias. Solo para aparentar. Cada día, tarareando melodías mientras me ocupaba. Vi la sonrisa de mi madre volverse más brillante. Mi padre usó sus conexiones para preguntar sobre las condiciones en el norte e incluso preparó varios libros sobre agricultura y cría de ganado. Es duro allá arriba, dijo. Pero la tierra es vasta. La gente es poca. Hay muchas oportunidades. Tú y Andrew deberían construir una buena vida. No teman a las dificultades. Lo sé, papá, cazo desarmo. Calidez inundando mi corazón. Tener a mi familia detrás de mí se sentía maravilloso. Justo cuando esperaba felizmente mi asignación para unirme a las tropas. Alguien inesperado vino a nuestra puerta. La madre de Emily Lane. Su rostro estaba demacrado. Mechones grises surcando su cabello. Sin decir palabra cayó de rodillas ante mí. Bunny, tía te ruega. Por favor, deja que Emily se vaya. Ella sabe que estaba equivocada. Por el bien de los años que nuestras familias se han conocido. Perdónala esta vez. Miré a la mujer llorando que se arrodillaba ante mí. Ella y James Carter comenzaron su aventura mientras él todavía estaba comprometido conmigo. Eso es un hecho. Nadie puede cambiar. Esa fue culpa de James. Él sedujo a nuestra Emily. Simplemente es demasiado ingenua. Por eso fue engañada por él. La señora Lane trató de echarle toda la culpa a James. Es así. Arqueé una ceja. Qué gracioso porque escuché que fue Emily quien le escribió cartas de amor. Bordó pañuelos. E incluso lo persiguió hasta la unidad del ejército. Esos detalles habían venido de Andrew Lewis. Durante la investigación, la comisión había encontrado una pila de cartas de amor explícitas de Emily escondidas debajo de la cama de James. El rostro de la señora Lane se endureció. Claramente no esperaba que yo supiera tanto. Queriendo sin importar qué. Ella es tu mejor amiga, colgada del brazo del hombre que una vez había sido mi prometido. Me miró desde arriba y se burló. Bunny Sue, mírate ahora. Realmente eres como un perro. No. Nunca más. Nunca más le permitiría tener la oportunidad de estar por encima de mí. La arrastraría a ella y a James Carter al barro. Para nunca más levantarse. Unos días después, se anunció el veredicto del ejército. James Carter por violaciones graves de la disciplina militar y conducta vergonzosa. Fue expulsado del servicio. Y enviado por la fuerza de regreso a su ciudad natal. Emily Lane por destruir un compromiso militar. Aunque James y yo aún no nos habíamos casado. Estábamos comprometidos, y la naturaleza de sus acciones era igualmente vil. Fue sentenciada a 6 meses de reeducación a través del trabajo. De James también fue castigado por pobre disciplina y juicio ciego. Recibió una amonestación mayor y fue forzado a jubilarse anticipadamente. La familia Carter estaba acabada. Cuando las noticias llegaron al complejo, todos suspiraron y murmuraron. Esa misma noche los Carter se mudaron. Escabulléndose como perros golpeados. Me quedé en la ventana. Observando sus miserables espaldas mientras bebía el último sorbo de té de mi taza. Sabía delicioso. Y por fin, mi propio aviso para unirme al ejército llegó. La noche antes de partir.
Mi padre solemnemente me entregó una caja de madera. Bunny, esto fue dejado por tu abuelo. Dijo que debería ser transmitido al descendiente más destacado de la familia Sue. Incluso unas pocas en Hong Kong. Tu abuelo era un chef imperial. Mi padre dijo con una pizca de orgullo. Estos son los verdaderos activos de la familia Sue. No era lo suficientemente capaz de protegerlos. Así que ahora te los paso a ti. Vive bien en el norte y nunca olvides. Eres una hija de la familia Sue. Asentí firmemente, mis ojos húmedos. Toda mi vida había pensado que mi familia era pobre. Sin embargo, habíamos estado ocultando tal riqueza asombrosa. Cuidadosamente guardé todo en el espacio de la pulsera. Con esto me sentí aún más confiada sobre construir una nueva vida en el norte con Andrew. Luis. Al día siguiente me despedí de mis padres y abordé el tren hacia el norte. Esta vez mi estado de ánimo era completamente diferente de mi vida anterior. Sin miedo, sin inquietud, solo expectativa. Y felicidad. Norte, aquí voy. Andrew, Luis, aquí voy. Después de 3 días y 2 noches de viaje sacudido. El tren verde finalmente llegó a la capital del Distrito Militar del Norte. En el momento en que bajé, vi esa figura alta familiar en la plataforma. Andrew en uniforme completo se destacaba entre la multitud. Parecía que había estado esperando mucho tiempo. Una ligera capa de copos de nieve descansaba en su gorra. Cuando me vio, sus ojos usualmente severos se iluminaron al instante. Caminó hacia mí a grandes zancadas, tomando naturalmente todo mi equipaje con una mano. Y apretando mi mano firmemente con la otra. ¿Frío? Su amplia palma envolvió mis dedos helados. No sacudí la cabeza, pero por dentro sentí como si se hubiera encendido una pequeña estufa en mi pecho. Cálida y resplandeciente. Su mano estaba tan caliente. Vamos a casa. Me tomó de la mano mientras salíamos de la estación. Nuestro hogar era un apartamento modesto en la vivienda familiar asignada por la unidad. Aunque no era grande, lo había ordenado meticulosamente. Las ventanas brillaban, el lugar estaba impecable. La estufa adentro ardía brillantemente. La calidez se precipitó a recibirme tan pronto como entré, ahuyentando todo rastro del frío invernal. Sobre la mesa había platos humeantes. Cerdo estofado, col salteada con vinagre. Y un tazón de sopa de huevos aún burbujeando. Aprendí de la esposa del sargento Kies. Dijo Andrew, rascándose la cabeza un poco incómodamente. Era la primera vez que lo había visto lucir tímido. No sé si se ajusta a tu gusto. Mirando su alta figura envuelta en un delantal que no le quedaba bien. Parado, incómodo y serio. Lo encontré absolutamente encantador. Tomé mis palillos. Puse un pedazo de cerdo en mi boca. Estaba tierno, derritiéndose al instante. Sabroso y perfectamente sazonado. Delicioso, dije sinceramente. Solo entonces pareció aliviado. Me sirvió un tazón de sopa. Come, luego descansa bien. Después de la cena, insistió en que me quedara en casa a descansar. Sola, miré alrededor del lugar donde comenzaría nuestra nueva vida. Era simple, pero lleno de su cuidado. Ropa de cama completamente nueva en la cama. El termo lleno de agua caliente. Incluso una sola manzana en la mesa. En estos tiempos de escasez. La fruta era rara y preciosa. Saqué los regalos que había preparado para el del espacio de la pulsera. Un conjunto de ropa interior de algodón hecha a mano. Un par resistente de zapatos de tela con suelas en capas y un frasco de ungüento que había mezclado con hierbas. En la pulsera, especialmente para moretones y lesiones. Sabía que años de entrenamiento habían dejado su cuerpo sin falta de dolores. Con todo en su lugar, comencé a planificar nuestro futuro. El norte era vasto y rico en recursos. Pero el clima era severo. Muchas verduras y frutas no podían crecer ahí. Las esposas militares del complejo vivían todo el invierno con poco más que rábanos, repollo y papas. Pero yo era diferente. No solo tenía provisiones infinitas almacenadas en la pulsera. También tenía los tesoros que mi padre me había dado.
Entre ellos, Percepciones Celestiales describía una técnica de construcción de invernaderos. Usando luz solar y calor geotérmico. Uno podía cultivar verduras frescas. Incluso en el invierno más frío. Si pudiera difundir esta tecnología, no solo mejoraría la vida en el distrito. También podría traerme prestigio y recursos inesperados. Algo que sería una gran ventaja tanto para Andrew Lewis como para mí. Decidí actuar en ese mismo momento. Durante los siguientes días, dividí mi tiempo entre familiarizarme con el complejo familiar, construir buenas relaciones con los vecinos y preparar en silencio materiales para el invernadero. Las esposas militares estaban llenas de curiosidad sobre mí. Especialmente cuando saqué tomates y pepinos para compartir. Dios mío, Bunny. ¿De dónde sacaste estos tomates? Están tan frescos. En tiempos como estos, ¿quién puede siquiera soñar con comer pepinos tan crujientes y jugosos? Es como un milagro. Sonreí y expliqué que había traído semillas de la capital y experimenté con cultivarlas en interiores, sin esperar que realmente germinaran. Era una excusa débil. Pero una vez que generosamente repartí semillas y plántulas, todos eligieron creerme. En poco tiempo, la noticia de mis habilidades de jardinería se extendió por todo el complejo. Incluso el comisario político del regimiento Tigre vino a nuestra casa a pedir consejo. Aproveché la oportunidad y expuse mi idea para el invernadero. El comisario se emocionó tanto que se golpeó el muslo. Camarada Bunny Siu, realmente tienes talento. Si este invernadero realmente se puede construir, resolverá un problema importante para nuestro distrito. No te preocupes, cualquier material que necesites. El ejército te apoyará completamente. Con el respaldo del ejército. Mi plan del invernadero comenzó oficialmente. Andrew nunca hablaba mucho. Pero podía ver el orgullo en sus ojos. Después de su entrenamiento diario, me ayudaba en silencio a trabajar, cargando ladrillos y mezclando morteros sin una sola queja. Viendo el sudor empapando su espalda, mi corazón se llenó de calidez. Sabía que nuestros buenos días apenas comenzaban. Pero no esperaba que los problemas llegaran tan pronto. Un día, mientras dirigía la construcción de la estructura del invernadero, una mujer elegante con maquillaje cuidadosamente aplicado se acercó hacia mí tartamudeando, flanqueada por un séquito. Así que tú eres Bunny Siu. Me miró de arriba a abajo. Sus ojos llenos de desdén y hostilidad. Tú eres la que me robó a mi Andrew. Pude darme cuenta inmediatamente de que no había venido con buenas intenciones. Mi mente se aceleró, recordando lo que sabía sobre ella. Su nombre era Vivian Witte. La estrella de la tropa de espectáculos del distrito militar y la hija de quien siempre se había considerado la prometida de Andrew. Y todo el distrito los veía como una pareja. En mi vida anterior, me había causado muchos problemas. En aquel entonces, yo no era más que una mujer lastimosa que se ganó la compasión de Andrew. Indigna de su atención personal. Pero ahora, en esta vida, como la legítima esposa de Andrew, vino directamente a confrontarme. Sí, soy Bunny Siu, la esposa de Andrew Lewis. Dejé los planos en mis manos y encontré su mirada con calma. Ni humilde ni arrogante. Pero no recuerdo haber robado el Andrew de nadie. Deliberadamente enfatizo las palabras esposa y Andrew, haciendo que su rostro se oscurezca un tono. Tú, la mano de Vivian se alzó, señalándome, estaba demasiado enojada para hablar. Una paleta como tú. ¿Cómo te atreves a casarte con Andrew? ¿Qué clase? Algunas soldados femeninas del grupo de espectáculos se adelantaron rápidamente para defenderla. No te creas la gran cosa, Bunny. Nuestra Vivian y el comandante Luis son la verdadera pareja hecha en el cielo. ¿Quién te crees que eres? Solo una mujer que se abrió camino a base de conexiones. ¿De qué hay que estar tan orgullosa? Las miré fríamente, dándome cuenta de que esto no se podía pasar por alto. Tendría que establecer mi autoridad aquí y ahora. Con conexiones, mis labios se curvaron en una sonrisa burlona.
Me encantaría escuchar qué conexiones exactamente creen que usé. La soldado a quien me dirigí se quedó congelada. Tartamudeando. Bueno, de cualquier manera, simplemente lo hiciste. Tú solo eres, las presioné paso a paso. Mi voz fría pero cortante. Puedes comer imprudentemente. Pero no puedes hablar imprudentemente. Si no pueden explicarse hoy. No me culpen por ir al liderazgo de sus tropas para tener una conversación seria sobre lo que significan la calumnia y la difamación. Mi aura era fuerte, mis ojos cortantes. Las soldados femeninas se congelaron bajo mi mirada, sin atreverse a hacer otro sonido. Vivian no había esperado que fuera tan difícil de tratar. Y tembló de rabia. De repente sus ojos se dirigieron al marco del invernadero detrás de mí. Oh, ya entiendo. Regresaron rígidos de humillación. Los observé irse. Mis ojos se volvieron fríos. Vivian, ¿crees que esto ha terminado? ¡Qué ingenua! Viniste a mí hoy y me entregaste la oportunidad perfecta. Una oportunidad para cortar completamente tus esperanzas. Esa noche cuando Andrew llegó a casa. Su expresión era sombría. Vivian fue a verte hoy. Asentí. El cucharón en mi mano se detuvo mientras le servía sopa. Ella no te hizo nada. ¿Verdad? Me agarró la mano ansiosamente. Revisándome. Estoy bien. Negué con la cabeza, sintiendo calidez en mi corazón. Solo me llamó una fraude. Dijo que el invernadero nunca podría construirse. El ceño de Andrew se frunció aún más. Ignórala. Haz el invernadero a tu manera. Si algo sale mal, yo asumiré la responsabilidad. Lo sé. Lo miré y de repente sonreí. Pero Andrew, no quiero dejar esto así. ¿Qué quieres hacer? Quiero que pierda tan completamente que lo acepte. Y quiero que pague por lo que hizo hoy. Un destello astuto brilló en mis ojos. Le conté a Andrew mi plan. Escuchó en silencio, bajo los ojos de todo el distrito. Mi invernadero se alzó con una velocidad asombrosa. Usando el conocimiento de las percepciones celestiales y combinándolo con principios de construcción moderna. Diseñé una estructura mucho más resistente. Más brillante y mejor aislada que cualquier cosa de esta época. Luego vino la etapa de plántulas. De mi espacio saqué las semillas de mayor rendimiento. Más resistentes al frío. Y usé una solución nutritiva especial para germinarlas. Casi de la noche a la mañana, una alfombra verde y exuberante brotó dentro del invernadero. Todos los que vinieron a verlo chasquearon la lengua con asombro. Tratándome como alguna hada con un toque poderoso. Vivian vino una vez. Su cara estaba tan oscura que parecía que podría gotear tinta de ella. Pero aún se negaba a admitir la derrota. Vivian se burló de que esas eran solo plántulas. Que si crecerían y darían fruto aún era desconocido. No me molesté en discutir. Los hechos hablaban más fuerte que las palabras. Bajo mi cuidadoso cultivo. Las verduras en el invernadero prosperaron. 2 pepinos, tomates. Pimientos, berenjenas, todos los cultivos más raros para un invierno norteño. Colgaban pesados de fruto. Finalmente, antes de que cayera la primera nieve del invierno. Mi invernadero produjo una cosecha completa. Cuando canasta tras canasta de verduras frescas. Vibrantes fueron sacadas y exhibidas ante todo el distrito militar. La multitud estalló. Dios mío, es real. Realmente crecieron. Esto es increíble. Ahora tendremos verduras frescas incluso en invierno. El comisario estaba tan emocionado que apretó mi mano fuertemente. Ven, camarada Van y Siu, has hecho una gran contribución a nuestro distrito. Una gran contribución. Sonreí y negué con la cabeza. Pero mis ojos recorrieron la multitud. Buscando. En la parte de atrás estaba Vivian. Pálida como el papel. Su cuerpo se balanceaba como si fuera a desmayarse. Caminé hacia ella, la paso presionando deliberadamente su frágil orgullo. Ven, camarada Vivian, dije. Mirándola desde arriba.
¿Todavía piensas que soy un fraude? Se mordió el labio, negándose a responder. Según nuestra apuesta. Presioné, ¿no deberías estar haciendo algo ahora mismo? Sus ojos ardían de humillación y resistencia. Disculparse conmigo, su rival. Frente a todo el distrito era peor que la muerte. En ese momento Andrew Lewis vino a mi lado y tomó mi mano. No dijo ni una palabra. Pero su presencia era el apoyo más fuerte que podría tener. Todas las miradas estaban puestas en Vivian. Como reflectores clavándola en el lugar. Finalmente se quebró, las lágrimas comenzaron a caer. Lo siento, las palabras salieron apretadas entre dientes cerrados, tan silenciosas que casi no pude escuchar. No puedo oírte, dije. Cooley, Vivian levantó bruscamente la cabeza. Fulminándome con la mirada. Van y Sue, no vayas demasiado lejos. Demasiado lejos, me reí. Protegiéndome del mal. Una vez usé las hierbas de mi pulsera para curar a un oficial superior de una enfermedad prolongada. Agradecido sin medida. El anciano después se enteró del trasfondo de Andrew y usó sus conexiones para ayudarle a encontrar a su familia perdida hace mucho tiempo. Resultó que el padre biológico de Andrew era una figura poderosa en la capital. Desde entonces la vida de Andrew se abrió a un nuevo capítulo. Con sus propios logros militares y la fuerza de su familia respaldándolo. Ascendió rápidamente. Eventualmente alcanzando alturas que no me había atrevido a soñar en mi vida anterior. En cuanto a mí, usé mi conocimiento y los suministros de la pulsera para establecer una fábrica farmacéutica y una granja, convirtiéndome en una de las mujeres de negocios más deslumbrantes de la era. Juntos, Andrew y yo. Uno en el ejército, uno en los negocios. Nos apoyamos y nos realizamos mutuamente. Nos convertimos en la envidia de todos. Una verdadera pareja bendecida por el destino. Años después, con el cabello blanco y rodeada de hijos y nietos. A menudo me recostaba en los brazos de un Andrew Lewis igualmente canoso. Y recordaba aquel verano de 1976.